Seguimos aquí en directo en Cantabria por la mañana, cuando pasan 15 minutos de la 1 en punto de la tarde, y en este 2015 cada miércoles vamos a seguir contando con la colaboración de nuestra compañera Cielo Cardona. Muy buenos días, Cielo. Buenos días, Cris. Bienvenida a un miércoles más. Feliz año igualmente. Muchas gracias. Un miércoles en el que vamos a volver a hablar de agua dentro de esta sección del SWIFT, o más bien de la ausencia de agua, ¿no? Con hoy tu vamos invitado a hablar de hoy. de la ausencia de agua. Bueno, pero antes que nada saludar a los telespectadores, desearles un feliz año. Que todos sus propósitos se cumplan, y decir también en esta sección del programa que empezamos este año 2015, más bien se termina el decenio del agua estipulado por la Organización de las Naciones Unidas, y este será el año del agua para el desarrollo sustentable. Tendremos muchísimos contenidos. Eso sin más, para presentar a este invitado fantástico, maravilloso que tenemos, escritor, fotógrafo y aventurero, Eduardo Lostalpiñero. Bienvenido, Eduardo. Bienvenido, Eduardo. Es un placer tenerte aquí en este plató de televisión. Nosotros vamos a hablar poquitísimo porque, aparte del catarro que tenemos, pues también tienes mucho que contarnos en tan poco tiempo sobre esa aventura. Has conocido en los 5 continentes grupos étnicos que están totalmente apartados de la globalización. Cuéntanos. Pues es que es, digamos, una de mis grandes pasiones, viajar, pero viajar, como digo yo normalmente, que dé la sensación de que no solo te trasladas de una habitación de otra de tu casa, donde todo es parecido, ¿no? Sino que te vas a una casa distinta, con otro ambiente, con otro tipo de vida. Eso es lo que yo entiendo por viajar, ¿no? Otra cosa que digo mucho es, no solo me interesa recorrer distancias, sino recorrer siglos. Entonces voy en busca pues, de lo que queda de todas las formas de vida, pues al margen de la globalización, y todavía pues que siguen arraigadas a sus tradiciones y a formas de vida que casi nos remontan a los orígenes del hombre en muchas ocasiones. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto, Eduardo, este tipo de viajes? Pues ya 37 años, yo creo. 37, no, igual me estoy pasando. Desde 27 años. 27 años. ¿Y por qué decides que es esto lo que quieres investigar, en lo que te quieres centrar? Bueno, eso nunca lo sabes. Yo, con el tiempo he llegado a la conclusión de que esto creo que lo llevo un poco en los genes, porque he visto reportajes de mi abuelo. Mi familia es mexicana por parte de mi madre, y yo recuerdo los reportajes que tenía, además en blanco y negro, parecían películas de Tarzán, 16 milímetros. Claro, estamos hablando de mediados de siglo. Si ahora estamos hablando de que puede ser aventura, imagínate a mediados de siglo, ¿no? Y yo veía a mi abuelo con esos gorros, con esos pantalones bombachos que llevaban entonces los exploradores en África, pues con los bosquimanos y con toda esta gente en África, y a mí es que aquello me traía un montón. Y él tenía también la vena artística enfocada hacia la pintura en su caso, y yo me veo muy reflejado en todo eso. Yo creo que me vino de ahí, desde pequeñito. Ya me acuerdo mis álbumes de vida en color, en que me hablaba de distintas tribus, distintos mundos. Siempre me apasionó, y en cuanto tuve oportunidad empecé a rebuscar, empecé a viajar. Y a medida que me iba enganchando esta adicción, por decirlo de alguna manera, me iba sintiendo un poco más intrépido, me iba sintiendo un poco más atrevido a la hora de llegar a ciertos sitios, pues iba más, buscaba más, iba más. Y así he ido poco a poco avanzando. Eduardo, mientras has estado hablando, nuestra compañera Cristina Cebares en realización nos ha hecho el favor de poner las imágenes que nos has aportado para este programa. Y recuerdo que cuando tuvimos nuestra reunión, nuestro cafetito, para ir preparando un poco el material para este programa, y te decía que nos ilustraras con estas imágenes maravillosas que tienes, que has tenido en exposición en muchos sitios, sobre agua. Tú me dijiste: yo preferiría hablar sobre la ausencia del agua porque es algo que me ha impactado a lo largo de estos viajes. ¿Qué nos puedes decir sobre ello y de estas tribus que has visitado? Es que creo que una de las formas de valorar más lo que es tener agua es darte cuenta de lo que supone la ausencia de agua. Y yo a veces me encrispo un poco, ¿no? Cuando vas por aquí y la gente te protesta que si llueve mucho, que si... Gente que me dice: yo preferiría que no lloviera, a mí me da igual si esto es verde o no es verde. Y yo muchas veces digo: tenías que venirte a África conmigo una temporada para ver lo que es que no haya agua, para ver lo que esto supone, ¿no? A todos nos molesta, por supuesto, nos encanta un día soleado y todo esto, pero el agua es una bendición y es vida. Y precisamente lo que ves es eso, en los lugares donde tienen estos problemas, la ausencia de vida o los problemas que le supone la vida. Y en concreto en África, que además es un país, pues lógicamente en muchas zonas subdesarrolladas, no tienen prácticamente pozos, no tienen prácticamente... Entonces dependen totalmente de la lluvia. La lluvia es lo que les da
hace que tengan pastos, los pastos es los que hacen que su ganado sobreviva y su ganado para ellos lo es todo. Es su moneda de cambio, es su comida, su alimentación. Cuando no llueve el ganado se muere, cuando se muere el ganado se mueren ellos. Yo he tenido experiencias, en concreto recuerdo una con los Rendile en el norte de África. Los Rendile es una tribu que vive allí, sí, que llevaban 3 años de sequía y aquello era... He visto hectáreas y hectáreas de cementerios de ganado, huesos, personas quitando la piel para salvar algo de las reses, otras reses moribundas allí, pero a miles, a miles. Y ellos tenían un problema increíble. Y fíjate, tengo una anécdota buenísima al respecto, para que nos demos cuenta de lo que supone para esta gente el agua. Y es que yo me hice muy amigo de un rendile que se llamaba Ambros. Este chico era un rendile, pero un poquito más, digamos, culturizado. Había ido a estudiar a una población por allí, sabía algo de inglés y me hacía intérprete con ellos, me ayudaba. Y yo me fui y recuerdo que habían pasado varios meses y un mes de octubre me llega una llamada telefónica a medianoche a mi casa de Kenia ahora. Me pongo, digo, dígame, me dice, soy Ambros. Me dice, hombre, Ambros, me dice, que está lloviendo, que está lloviendo. O sea, me llamaba desde Kenia solo para decirme que estaba lloviendo. Imagínate lo que suponía la lluvia, el agua para esta gente en este caso. Entonces, por eso, en África en concreto es lo que más conozco. Y por supuesto hay desiertos, por supuesto con una vida durísima. Pero bueno, los desiertos son, al fin y al cabo, te adaptas o no te adaptas, ¿no? Sí. Pero hay zonas donde la dependencia del agua va directamente relacionada con su capacidad de supervivencia y es tremendo, muy importante. Entonces, esta es una región a que no le falta el agua, gracias a Dios, y tenemos que agradecerlo, no quejarnos continuamente, entiendo yo. Así es. Pues para que los telespectadores lo sepan, nuestro querido Eduardo Lostal va a vivir una experiencia totalmente distinta ahora porque ya está preparando su viaje para ir a nada menos y nada más que a Siberia. O sea, te vas al otro extremo totalmente. Has estado a 50 grados, ahora vas a menos 50 casi. Por ahí andaremos, sí. Bueno, preparando un equipo muy especializado para poder ir a estas temperaturas. Pero retomamos el tema de la ausencia del agua y me gustaría preguntarte ¿qué métodos viste que usaban estas tribus para conseguir el agua? No, pues al final métodos muy rudimentarios. En algunos casos el gobierno les provee de un pozo, claro, es un pozo para kilómetros y kilómetros. Entonces, durante estas temporadas la gente suele tender a moverse y a sentarse alrededor de los pozos, porque si no, no tienen nada. Pero bueno, ahí por ejemplo en las fotos que has visto de las Himba en Namibia, ves a unas mujeres con unos calderos oxidados que van kilómetros y kilómetros y kilómetros para al final recoger un poco de agua en una charca estancada. Y al final esa charca es lo que les da la vida. Llenan ahí y vuelven y todos los días recorren esos kilómetros y vuelven cargadas de agua, un agua que si la pasaras por un colador dejaría arena y dejaría de todo. Y eso es lo que ellos viven. No tienen muchos más medios. Estamos hablando de países muy pobres, muy desarrollados, estamos hablando de eso. Nos aportaste también una fotografía de un lugar en África donde hay muchísima agua y dices que eso en tus apuntes también, un lago, también supone para ellos un problema. No es en África, es en Oceanía, es en la isla de Papúa y sí, es todo lo contrario. Bueno, también he aportado una fotografía muy bonita de un pescador en el lago Inle, en Myanmar. Ahí es todo lo contrario, es un país riquísimo en agua, no tienen ese problema, viven de ello, pescan. Pero luego, bueno, pues también he dado una visión de lo que es el exceso de agua y cómo las personas se pueden llegar a adaptar. Y en concreto las fotos que has visto pues pertenecen a la tribu Korowai. Esta tribu, los Kombai, los Korowai y otras que podrían estar ahí que todavía se piensa que no han sido ni contactadas, viven en una selva al sur en Papúa Occidental, pero en la parte sur, las selvas del sur, son auténticas ciénagas. Yo ahí me pasé 20 días con el agua por el pecho, por las rodillas, o sea, es que estás y lloviendo continuamente. Entonces ellos, si les ves casi, yo les llamo los hombres monos, es que hasta la foto del Korowai que está trepando por el tronco, ves que tiene... Está subiendo a su casa, ¿no? Sí. Eso es. Bueno, en este caso está subiendo a un tronco, a un árbol, pero subir a sus casas es lo mismo y les ves que los pies son prensiles también, son como monos para subir, están muy adaptados y viven en las copas de los árboles, ahí construyen sus casas. Y de esta manera pues pueden sobrevivir en un entorno que está anegado por otra parte pues casi siempre, ¿no? Entonces eso es todo lo contrario, ¿no? Exceso de agua, para bien o para mal,
pantanos, zonas muy pantanosas, que también trae sus problemas, porque estas zonas a nivel de insectos, efectivamente, ¿no? Enfermedades, pues normalmente la expectativa de vida de las personas que viven en zonas así se reduce bastante con respecto a personas que vivan en zonas más altas, más sanas, por otro lado. ¿Cuál es el uso? Te quería preguntar qué hacen del agua estas tribus que tienen que recorrer, como comentabas antes, kilómetros y kilómetros. Cuando tienen algo de agua, ¿la prioridad es el ganado? ¿La prioridad son ellos? La prioridad, vamos a ver, es que el ganado para ellos es tan importante o más que ellos mismos. Entonces, no te sabría decir si son ellos o es el ganado, pero los dos tienen que beber de esa agua. Lo que sí te digo, por ejemplo, las jimbas no se lavan nunca, jamás, ni ellos ni ellas. No utilizan el agua para eso, utilizan otros métodos de higiene. Pero no desperdicien, por decirlo así, el agua en eso, porque para ellos es fundamental. Entonces, los jimba en concreto, además, no son ganaderos. Esta gente no es ganadera, o no es tan ganadera como otras tribus, como pueden ser los dinkas en el sur de Sudán, o los masái, o tantos otros, no, los surma en Etiopía. Entonces, los jimba yo no les vi especialmente ganaderos, siembran. Namibia es un país un poquito más desarrollado, aunque las tribus estas permanezcan muy auténticas todavía, muy arraigadas a sus tradiciones, pero en su caso yo no vi ganado alrededor, con lo cual creo que no es el caso. Pero en caso de tribus ganaderas, pues el ganado para ellos lo es todo, ¿eh? O sea que yo creo que llegado el momento serían capaces de beber antes a su ganado que a ellos mismos, siempre, por supuesto. Sí. ¿Y cómo es tu convivencia con ellos? Cuando has pasado tiempo dentro de esas tribus, ¿cómo es la adaptación también para alguien que está acostumbrado, ¿no? Como estamos todos, a abrir el grifo y tener agua? Bueno, pues efectivamente, bueno, yo no tengo ningún problema porque tú te llevas al final. Mira, esa es otra anécdota, ¿no? Cómo te piden hasta las botellas vacías. Para ellos las botellas vacías, tú les das de regalo una botella de plástico vacío y es como si les dieras, no sé, un regalazo. Porque gracias a eso pues pueden ir a un charco, porque también necesitan recipientes para guardar el agua, y el agua lluvia, si un día llueve, cosas de estas, ¿no? Entonces, tú no tienes problema porque te llevas el agua contigo. Sí es verdad que están zonas donde no podemos llevar tanta agua con nosotros, porque si vas en tu coche o vas en un jeep, puedes cargar mucha, pero si es un trekking, vas andando y tienes que llevarla encima, tienes el agua para un día o dos. Y a partir de ahí tienes que tratar de buscarla pues también en charcas. Yo he bebido... Te puedo garantizar que, me acuerdo en las montañas atlánticas, en Camerún, Dios mío, aquello fue la prueba. Yo dije, si no me pongo enfermo con esto, no me pongo enfermo con nada, porque aquello era una charca llena de berros, con insectos, donde bebía el ganado, donde ellos lavaban todo, y ahí metías la cantimplora, pero una charca sí, metías la cantimplora, la sacabas, la tenías que poner unas pastillas potabilizadoras, hervirla, pero decías, madre mía, espero que funcione, y no pasaba nada. Al final no pasaba nada, o sea, pero en mi caso, pues lógicamente voy lo más preparado posible, ¿no? Tienes todas las vacunas del mundo, me imagino. ¿Te has puesto todas? Bueno, las necesarias, lo cual no quiere decir que te hagan inmune. De hecho, pues sé lo que es coger una malaria, me estaba tomando la profilaxis para la malaria, sé lo que es coger un dengue y, bueno, para eso no hay vacuna. Sé lo que es un amago de fiebre tifoidea, digo un amago porque en este caso sí que creo que la vacuna que llevaba me hizo un poco de barrera de que no fuera más allá. O sea que al final esto es como todo, si vas un día y la coges es muy mala suerte, pero si eres un viajero habitual, la probabilidad de que un día cojas una malaria pues aumenta en una barbaridad. Claro que sí. Eduardo, se nos agota el tiempo. Y nos falta muchísimo por hablar contigo, con lo cual esperamos que a la vuelta de tu viaje puedas venir y acompañarnos nuevamente. Pero antes de que terminemos, me gustaría que nos hables de tus dos libros. Hay un libro publicado y hay un libro a punto de publicarse este año. Ya terminado, pero para publicarse este año. Sí. Cuéntanos acerca de este par de libros. Bueno, uno es el publicado, se titula Hoy silbar a las acacias. Se ha publicado hace 2 años y la verdad es que estoy muy contento porque era mi primer libro, no sabía la aceptación que iba a tener y no solo que las ventas dentro de la liga que yo juego, yo no voy con Planeta por desgracia, pero las ventas están siendo francamente buenas, con una distribución por desgracia que tiene sus límites, pero se está vendiendo muy bien. Pero más allá de las ventas, el feedback que estoy recibiendo de lectores del libro, pues la verdad es que estoy sorprendidísimo porque está gustando mucho. Sobre todo las mujeres, curiosamente. ¿Y el contenido cuál es? El contenido, como no podía ser otra cosa, es África. Es África y
y habla pues de las formas de vida tribal del Valle del Lomo en Etiopía, con un periodista español que también va a hacer un reportaje sobre médicos que trabajan en zonas remotas o en ONGs, y con todo doy una visión de la problemática africana en general y muy centrada en la problemática tribal de las tribus que habitan en el Valle del Lomo y la África más profunda, ¿no? Entonces cualquiera que quiera conocer esto, yo creo, además lo han leído gente especializada también, gente experta, y me han dicho que está hecha con bastante rigor y que refleja realmente lo que ellos han vivido también, lo cual me encanta. Y el segundo libro, el que espero que esté publicado a final de este año, se titula Hijos de un país sin Dios, y bueno, es un libro duro y se desarrolla en la guerra civil en Sudán durante los años, pues desde 1983 prácticamente hasta nuestros días, todo lo que ha ocurrido ahí, pues una de esas barbaries humanas del nivel del Holocausto o del nivel de lo de Ruanda, pero muy desconocido en la mayor parte del mundo, y que me llamó la atención por eso, ¿no? Porque viendo las fechas en que estaban ocurriendo los hechos, yo pensaba, yo estaba en Madrid con mi Mundial de España, con mis cosas, y todos ajenos a lo que estaba ocurriendo aquí, ¿no? Estas brutalidades que por desgracia es capaz de cometer el ser humano de vez en cuando, ¿no? Pues repetimos para nuestros telespectadores los títulos de estas dos publicaciones: Oí silbar a las acacias, y el otro es Hijos de un país sin Dios, que se publicará en este año 2015. Eduardo, ha sido un placer enorme tenerte aquí. Igualmente. Tienes mucho que enseñarnos. Nos gustaría que emitas para nuestros telespectadores algún pensamiento, alguna sugerencia de lo que nosotros, los que abrimos el grifo, podemos pensar antes de desperdiciar el agua. Pues simplemente la reflexión es la que he hecho, ¿no? La que he hecho anteriormente. Ser conscientes de que el agua es importantísimo en la vida de las personas, ser conscientes de que supone la vida y que nosotros, gracias a Dios, no tenemos ese problema. Entonces, que lo cuidemos y que seamos menos quejicas cuando de vez en cuando molesta. Pero más vale que moleste que no que falte, te lo puedo garantizar. Y sin irnos tan lejos. Yo me acuerdo cuando en mayo que fui a ver fui a una charla de Sebastián Salgado, el gran fotógrafo brasileño, en Murcia, por Mazarrón, que es lo más seco que he conocido en España, me parece muy cercano a algunos de los desiertos que yo he visto, y hablando con el dueño del hostal en el que yo me quedaba y tal, me decía, ya me gustaría a mí una semana lloviendo de estas que tenéis vosotros y tal. Por eso te digo que bueno, que sí, que a todos nos gusta el sol, pero que tiene que llover y que es fenomenal. Así es. Bueno, pues Eduardo, muchísimas gracias. Como te decía, Cielo, a la vuelta de ese viaje te esperamos para que nos cuentes la experiencia. A Cielo la vemos aquí el próximo miércoles. Muchísimas gracias también.